Ya, habíamos dicho que Grapset es un gráfico funcional de etapas y transiciones. Entonces nosotros llamamos etapas, ¿a qué? Señor Salazar, ¿a qué llamamos etapas? A una acción, ¿no? Me gustaría que por favor interactuemos. Llamamos etapas a una acción. Entonces, vamos a prender las cámaras también, por favor, ¿ya? Llamamos etapas a acciones o a una acción que se realiza, ¿no es cierto? Y transiciones, en cambio, llamamos a los elementos que cambian su estado o que transitan, ¿no es cierto?, cuando una acción se realiza. Entonces, el grapse se representa de esta manera, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos, espérenme un ratito, en este caso nosotros tenemos el grapset, ¿no es cierto? La etapa inicial se representa como está aquí, que es un doble cuadrado, ¿no es cierto? Y esta etapa inicial también va a ser una etapa de reposo. La etapa inicial también va a ser una etapa de reposo. Entonces, a esta etapa inicial la vamos a llamar etapa cero, ¿no? Y luego comenzamos con etapa uno, etapa 2, etapa 3, ¿no es cierto? Etapa 4, ¿ya? Y esta va a ser nuestra etapa cero. Y esta etapa es nuestra etapa inicial. Etapa inicial. Etapa inicial. Etapa inicial. Entonces, siempre que nosotros tengamos una etapa, en este caso tenemos la etapa uno, ¿no es cierto? Esta etapa tiene una acción asociada. Con toda etapa siempre tiene una acción asociada, ¿ya? Esta va a ser la etapa 2, y va a tener una acción asociada, ¿no es cierto? Y así todas las etapas, ¿no? Esta va a ser la etapa 3, esta va a ser la etapa 4, la etapa 4. Ahora, entre etapas nosotros vamos a tener una transición, ¿no es cierto? Y la transición es una pequeña línea transversal, ¿no es cierto?, entre la línea que une las etapas. Siempre vamos a tener una transición. Aquí también nosotros vamos a tener una transición, aquí. Entonces, en cambio, las transiciones son elementos de transición o elementos de cambio, ¿no? Elementos de transición. ¿Qué son elementos de transición? Es decir, van a cambiar su estado cuando se realiza una acción, ¿no? Entonces, todos estos son elementos de transición. Casi siempre los elementos de transición son sensores, ¿no? Sensores, también puede ser temporizadores. em, a todo esto nosotros le llamamos elementos de transición. Elementos de transición, ¿ya? Listo. En la etapa inicial, que también es la etapa de reposo, ¿no es cierto? Es la etapa donde no se realiza ninguna acción, ¿no es cierto? Yo voy a tener mi estar. Voy a tener mi estar, ¿ya? Y el, la transición, ¿no es cierto? El elemento de transición entre la etapa inicial y la etapa uno puede ser un temporizador, ¿no es cierto? Si es que yo lo quiero poner así, y si es que no quiero poner un temporizador, esto lo hago valer uno cuando voy a sacar mis ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, la ecuación, ¿no es cierto?, es etapa actual es igual ¿a qué? A etapa anterior por transición anterior más etapa siguiente, perdón, etapa actual por etapa siguiente negada, ¿no? Entonces, dicho esto,
vamos a poner una secuencia, perdón, estaba fuera de cámara. Vamos a poner una secuencia. La siguiente secuencia es la misma que habíamos hecho la clase anterior, ¿no? A más, B más, B menos y A menos. Entendiéndose que todo lo que es A más quiere decir un desplazamiento positivo en el cilindro, ¿no es cierto? O la expansión del cilindro, es decir, si el cilindro está en su etapa de reposo, A más significa que sale, ¿no? Y A menos significa que regresa a su etapa de reposo, ¿no? Entonces, aquí el cilindro sale, el cilindro B sale, el cilindro B regresa con A menos, B menos, y el cilindro A regresa con A menos, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a poner la acción de cada uno eh, de las etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una A más, el siguiente es B más, la etapa 3 en cambio es B menos, la etapa 4 es A menos, ¿no? Y se vuelve a repetir, ¿ya? Se vuelve a repetir. Listo. Eh, qué más tenemos aquí? Vamos a basarnos un poquito en cada CADESIMU para ir viendo los elementos de transición. Entonces vamos a la parte de neumática y vamos a poner cilindros de doble efecto. Aquí antes de seguir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos tipos de cilindros. Este es un cilindro de doble efecto y este es un cilindro de simple efecto. Rápidamente, la única diferencia de estos dos cilindros es que el cilindro de doble efecto tiene trabajo neumático, ¿no es cierto? En su salida, es decir, cuando el cilindro sale, vamos a hacerlo acá ya, es un poquito más, esto es un software más dedicado a lo que es neumática. Quiero que ustedes vean. Ya. Es lo mismo que tenemos allá, simplemente aquí lo estoy haciendo desde cero, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Ya. Lo pongo así porque quiero que ustedes vean el funcionamiento. Este es el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto, el trabajo neumático, el aire, ¿no es cierto? Entra por aquí y empuja el cilindro hacia afuera. Y para que el cilindro regrese, el mismo aire entra por acá y empuja el cilindro hacia adentro. Ahora, el cilindro de simple efecto, el cilindro de simple efecto, en cambio, solamente realiza trabajo en una sola dirección. En una sola dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, el cilindro, ¿no es cierto? El aire entra por aquí, empuja hacia afuera y cuando vuelve a su posición, lo que empuja hacia adentro es el resorte, ¿no? Entonces, aquí se puede ver un poquito lo que es el funcionamiento de lo que son válvulas neumáticas, ¿no es cierto? Cada SIMU está orientado en cambio a hacer un poco más el control, por lo que ellos ya me entregan toda la configuración, miren, las válvulas que necesito para cada uno de los cilindros, ¿no? Pero bien, a ver, vamos a ir poniendo en este caso los cilindros que yo voy a ocupar. Voy a ocupar dos cilindros de doble efecto, ¿no es cierto? A un cilindro le voy a llamar B, al otro cilindro, perdón, A, y al otro cilindro le voy a llamar B. Entonces aquí voy a poner
en realidad solo voy a ocupar estos captadores magnéticos. En cada décimo es muy importante que se ponga tal cual, ¿no es cierto? Que se ponga tal cual se va a utilizar. Si hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, es a lo que me refiero. Entonces, listo. A ver, aquí yo tengo dos sensores, ¿no es cierto? En este caso, cada décimo le pone como captadores magnéticos, pero son dos sensores. Estos sensores, miren, estos sensores, ¿no es cierto? Este sensor A, miren dónde está ubicado. Está ubicado en esta parte de aquí. Significa que este sensor A se va a encender cuando el cilindro está dentro y el sensor A1 se enciende cuando el sensor está fuera. Entonces, basado en eso, yo puedo decir que cuando el sensor, perdón, cuando el cilindro A sale, el elemento de cambio, la transición es A1. Cuando B sale, el elemento de cambio o la transición es B1. Cuando B regresa, en cambio es B0. Cuando A regresa, en cambio es A0. ¿Ya? A0. Listo. Entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Dicho eso, yo ya puedo sacar mis ecuaciones, ¿no? Entonces, las ecuaciones van a ser las siguientes. Primero que todo, yo a estas etapas les voy a llamar con el nombre de K. Entonces, por ejemplo, a este le voy a llamar K1, K2, K3, K4. ¿Ya? Si ustedes aprenden Grapset bien, si no les es pesado, ustedes Grapset pueden ocuparlo para programar PLCs, para lógica cableada de contactores, es decir, Grapset pueden ocuparlo para todo, ¿ya? Si aprenden bien Grapset. Entonces, dicho esto, vamos a sacar las ecuaciones, vamos a poner con color azul. Entonces, la ecuación de la etapa, este también va a ser K, ¿no? K0. Este va a ser K0. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la etapa K0, ¿no es cierto? Etapa actual es igual a la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior a K0? Vamos a poner la flechita para arriba, que me indica que estamos realimentando, ¿no es cierto? Entonces, K0, la etapa anterior es K4. K4. ¿Ya? Por la transición anterior, que es A0, ¿no? Entonces, por A0 más la etapa siguiente, que es K1, perdón, la etapa actual, que es K0. Hagamos bien este K0 por la etapa siguiente, que es K1, ¿no? Pero negada. Vamos con K1. ¿Alguien se anima a decirme la ecuación de K1? Es etapa anterior, Ya, que sería K0, K0, ya, por la etapa actual, por la transición anterior, ¿no? transición. Ya, en este caso no voy a poner temporizador, entonces voy a poner 1. Esto es como no poner, ¿no? Entonces yo puedo, en realidad puedo obviar esto, ¿no? Puedo dejarle así, si es que yo no quiero poner ninguna transición aquí. Y simplemente sigo con la ecuación, que sería la etapa actual, que es K1, por Etapa siguiente, siguiente, K2. K2 negada. Negado. Vamos con K2 es igual a qué? Etapa anterior, o K1, K1 por más, no, la transición anterior, ¿no? Que sería A1. ah, ¿Está bien? Es K2 es igual etapa anterior K1 por la transición anterior A1 más etapa actual, que es K2, por la siguiente etapa K3 negada. ¿Ya? ya. Vamos con K3 es igual a qué?
etapa anterior, que sería K2, K2, por la transición anterior, que sería B, B1, B1, B1 más más etapa actual, K3, K3, por K3, K4 negado. K4 negado. Y vamos con la última, ¿no? K4 es igual, Anterior K3 ya, por transición B0 B0, más K3, K4 actual por la por siguiente etapa, la etapa siguiente K0 negado. 0 negado. Muy bien, ¿ya? Siguiendo esta lógica, ¿no es cierto? Yo puedo hacer que no vaya, no vaya a K0, porque K0 es una etapa de reposo, entonces, sino que la realimentación llegue a K1, ¿no es cierto? ¿Y dónde cambiaría eso? Solamente aquí, ¿no? Aquí cambiaría. En vez de K0 pondría K1, ¿ya? Bien, con estas ecuaciones yo voy a hacer mi diagrama de control, ¿no es cierto? Voy a hacer mi diagrama de control de el movimiento de dos cilindros, ¿ya? Vamos a hacer el movimiento de dos cilindros. Entonces, antes de seguir, yo tengo que saber que un más, ¿no es cierto? Un más es conexión paralelo, y esto también es una OR en digitales, ¿no? En diseño, en electrónica digital, que obviamente esto se ocupa en todo lo que es electrónica. Y un menos, bueno, un por más bien, porque menos no hay en funciones digitales. Un por significa conexión serie, ¿no es cierto? Y esto es una AND, ¿no es cierto? Que por cierto, OR significa O en español y AND significa I en español, ¿no? Ustedes eso lo manejan excelentemente, son bilingües. Ahora también una variable, ¿no es cierto? Que estas de aquí son variables, vamos a tratarles como variables lógicas. Una variable lógica positiva es un contacto normalmente abierto, y una variable lógica negativa es un contacto normalmente cerrado. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Dicho esto, yo voy, yo voy acá decimos, ¿verdad? Aquí tengo, esto sería mi circuito neumático, estos dos serían mi circuito neumático, ¿verdad? Tengo aquí mi circuito neumático y vamos a hacer nuestro circuito de control. En este caso vamos a hacer un control. En este caso vamos a hacer un control eléctrico, ¿no? Vamos a ver, vamos a comenzar con K0, ¿no? Entonces K0 es, a ver, estas ecuaciones de aquí, los K0 son bobinas, ¿no es cierto? Y lo demás son sensores. Entonces, algo que había fallado la clase anterior era que estos captadores magnéticos son sensores magnéticos, ¿no es cierto? Y esos sensores magnéticos, ¿dónde se encuentran? ¿Alguien por favor se acuerda? ¿O cuáles son de los que están aquí? ¿Se acuerdan que habíamos visto ya cuáles eran los sensores Es magnéticos? donde dice detectores, ese creo, Detectores. el que Exacto. está al lado de los... El inductivo no es, ¿no? El capacitivo tampoco es. Es este magnético de aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo normalmente abierto, normalmente cerrado. Ya, aquí hay algo que
bueno, es una recomendación, ¿no? Miren, si yo tengo estos detectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el instituto tenemos un módulo neumático. Ese módulo neumático trabaja con detectores que detectan a 110. No necesitan ninguna, ningún, em, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando ustedes hacen una etapa en los sensores? Ustedes ya pasaron sensores, ¿no? ¿Sí pasaron sensores? Estamos en eso. Así están en eso. Excelente. Entonces, ¿cómo se llama cuando ustedes tienen una etapa previa al sensor antes de que ingrese la señal al control? Eso se llama, bueno, ya me voy a acordar. Pero en el caso de los sensores del módulo, no necesitan ninguna etapa previa, porque funcionan a 110. Pero si estos sensores funcionan por ejemplo, a corriente continua y yo voy a trabajar en un circuito de control a 110, ahí sí es necesario que yo haga lo que voy a hacer ahorita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a poner primero que todo la alimentación. eh, Vamos a poner la alimentación. Vamos a poner línea. eh, y vamos a poner neutro. Ya, ahí. Listo. Vamos a poner nuestra línea energizada y también nuestra línea de neutro, ¿no? Listo. Entonces, miren, cuando yo tengo así, yo necesito poner esto a una bobina, ¿no? Y esta bobina es la que me va a activar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo puedo trabajar con diferentes tipos de voltajes, ¿no? Primero con diferentes niveles y después puedo trabajar con diferentes diferentes tipos, ¿no? Puede ser que los sensores se activen con corriente alterna, perdón, con corriente continua, y yo esté trabajando con corriente alterna, o viceversa. O sea, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces, en ese caso es bueno que yo ocupe una bobina, ¿no es cierto? Ocupe una bobina. Bien, una vez que ya tengo el acondicionamiento de estos sensores, ¿no es cierto? Que era lo que había estado fallando la clase pasada. Una vez que ya tengo el acondicionamiento, lo siguiente que voy a hacer es a colocar el grabset, ¿no? Entonces vamos a colocar el grabset. Como les decía, cada una de las... Déjenme ver si es que puedo... Bueno, me va a faltar espacio. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera ecuación, que es K0, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner K0 es igual
es igual a K4 por A4. Entonces, estos son K4 por A0, perdón. Entonces, K4. Aquí, perdón, voy a poner primero el estar. Voy a poner el estar. Luego voy a poner en paralelo el K4 por el A0 más el K0 por el el K1 negado, ¿no? Simplemente sigo uno de los ya, a ver, entonces voy a seguir solamente las ecuaciones, ¿no es cierto? Este es K0 es igual a K4, aquí pongo K4, por A0, pero ya sé que el A0 es KM1, entonces pongo KM1, ¿no? Que es una marca, es un relé marca. Más, entonces va en paralelo, K0 por K1 negado. K1 negado, ¿ya? Entonces, aquí simplemente conecto. Y este es el K0. ¿Ya? Tengo la primera ecuación, ¿no? Y lo puedo ir verificando. Este es el botón start, que lo voy a poner S1, que es el start. Este es K4 por A0, que es KM1, más K0 por K1 negado. La siguiente ecuación es K0 por nada, en este caso es 1, entonces borro este, más K1 por K2 negado. ¿Ya? Igual, esto es una bobina. Y esto es K1. ¿Ya? Vamos con el siguiente.
El siguiente es K2 es igual K2 es igual a K1 por A1. Entonces A1 en cambio es KM2. Más K2 por K3 negado. Si me siguen, están haciendo. Sí, Sí, que sí estamos haciendo. Muy bien. Falta una de las ventajas del Graph es que es repetitivo, ¿no? Les había dicho. Entonces, al ser repetitivo y al ustedes aprenderlo bien, eh, simplemente permite realizar procesos bastante grandes con bastante seguridad de que va a salir. Esto no es una metodología heurística. Esta es una metodología de programación, ¿no? Que se basa en etapas y transiciones. Ahora, hay una metodología que es la que ustedes también aprenden, que es la que estábamos haciendo las otras clases. Esa metodología se llama metodología de prueba y error. Esa metodología de prueba y error, en cambio, se llama heurística. ¿Por qué es heurística? Porque ustedes van razonando, ¿no es cierto? Y van haciendo paso a paso y de acuerdo a lo que ustedes hacen, ustedes, de acuerdo a lo que ustedes hacen o de acuerdo a su razonamiento, van colocando bobinas y contactores que se activen, se desactiven y van probando, ¿no? Entonces, ese tipo de programación que es prueba y error es una metodología heurística que es muy buena para desarrollar un razonamiento lógico. Bien, ya vamos en K3, vamos a K4. Y la última. Una de las, una de las desventajas, o bueno, una peculiaridad del KDesimu es que no permite empalmes, ¿no? O sea, la línea de cable tiene que ser desde el punto donde se une, ¿no es cierto?, hasta el elemento. De otra manera, si es que se empalma, puede no servir, ¿no? Y eso es lo que hay que tener un poco de cuidado en lo que es KDesimu.
Bien, ¿a quién ya le salió? ¿Quién ya, quién ya fue más rápido y ya le salió? Menos Salazar, que ya habíamos visto que le salía la clase pasada, ¿no? Lo había compartido. Bien, ahí yo ya acabé mi etapa de control y aquí voy a poner acondicionamiento de señal. Aquí voy a poner esquema de control. Y acá vamos a poner esquema de potencia. Ya. Vamos a hacer el esquema de potencia. El esquema de potencia, en este caso, vamos a ocupar contactores. A los contactores les vamos a Inge, una pregunta. dígame. ¿Cómo se le hace para mover todo una conexión? Para señalar y moverla del lugar. Tiene que, por ejemplo, si yo quisiera mover todo esto, tengo que señalar todito, ¿no? Ahí está señalado todito, menos, miren, aquí no está señalado el neutro, miren, si se dan cuenta el neutro está en negro, todo lo que está en rojo está señalado. Y yo ahí puedo mover así, miren, puedo mover así, ¿no? Si se dan cuenta cómo se mueve, ahí está. A ver. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver. Bien, estamos terminando ya. Y aquí voy a poner el nombre de las etapas, ¿no? Que va a ser desde la etapa 1, porque la etapa 0 es de reposo, no me interesa. Es una etapa inicial, no va en el circuito de potencia, entonces K1, K2, K3, K4. ¿Ya? Aquí es muy fácil porque, por ejemplo, yo ya sé que el K1 es A más, entonces la bobina aquí se llama A más, tal cual, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner A más. La bobina acá se llama, o el siguiente paso, perdón, se llama B más y es B más, el nombre de la bobina. Acá en cambio es B menos y aquí es A menos. ¿Ya? Y listo. Entonces ahí ya tenemos acondicionamiento de señal, que era lo que nos faltaba la clase pasada.
el esquema de control y un esquema de potencia, ¿ya? Entonces, miren que ahí ya tenemos el, el, el acondicionamiento de señal, ¿no es cierto? Ya está detectando, entonces al aplastar S, tiene que funcionar tal cual, ¿ya? Y se va a repetir esto en un bucle infinito, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo pararíamos este circuito, ¿no? Entonces, vamos a hacer el stop. Vamos a hacer el stop. El stop lo podemos hacer de dos maneras. Puedo poner aquí un stop, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí un stop normalmente cerrado. Vamos a girarlo para ponerlo de esta manera. Ponerlo por aquí mientras arreglo esto. Y el stop lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces voy a volver a trazar. Y miren, a ver, espérense un ratito. El stop lo voy a llamar S1. Perdón, S2. Es pulsador 2, ¿no? Entonces presiono Start. Comienza a funcionar. Funciona, 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 funciona. Presiono Stop. Se detiene, ¿no? Pero este stop, mucho ojo, este stop no, si se dan cuenta, no me reinicia los eventos, ¿no? No me reinicia los eventos. Entonces, lo que yo quiero es que se reinicien los eventos. Esa es una, bueno, esa es una de las cosas que se enseñan en la materia de neumática, ¿no? Porque ahí se ve un poco más profundo. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Inge, ¿dónde sacó el stop? Disculpe. El stop lo puse como un normalmente cerrado de aquí de los accionamientos, el normalmente cerrado. Un pulsador normalmente cerrado y lo puse aquí, ¿no? En serie con todos. Entonces, cuando yo presione stop, lo que va a pasar es que se va a desenergizar toda esta línea de acá, se va a desenergizar. Entonces, si yo doy Start, ¿no es cierto? Y presiono Stop, miren, se desenergizó, ¿no? Todo se desenergizó. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ahora, a ver, solamente como para... A ver, pongan atención, por favor. Este es un programa de simulación exclusivamente para neumática. Se llama Fluid Sim. ¿Ya? Es el mismo, es es la misma secuencia. A más, B menos, vamos a ver aquí. B menos, A menos, ¿no? Aquí está mal. Ya, es la misma secuencia. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a ponerle un poquito más de... Justo se cuelga. Vamos a ver este circuito, ¿no es cierto?
En este circuito, los sensores no llevan acondicionamiento de señal. Los sensores no llevan acondicionamiento de señal. Y solamente es como para mostrar el funcionamiento, ¿ya? Es para que ustedes puedan ver. Entonces vamos a poner, tengo el start. Espérense un ratito. Ya, es exactamente lo mismo, ¿no? Ya. Quiero que se den cuenta las dos diferencias entre los dos sistemas. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando a 24 voltios DC. Estos sensores se activan, los sensores A0 y A1 se activan a 24 voltios DC, entonces no necesito acondicionamiento de señal para este caso, ¿ya? Para este caso. Cadecimu, en cambio, supone que todo es en AC. Entonces, Cadecimu sí me pide o me exige un acondicionamiento de señal, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que se refiere a Grapset. Si ustedes sacan estas ecuaciones, las mismas ecuaciones sirven para programar un PLC. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, ¿puede poner otra vez en el circuito del cadecimo, por favor? Claro. Permítame un momentito, voy a jalar esto para acá ya. Listo. Sigan, por favor. Vamos a pausar ya. No se apague el micrófono. Señal de silencio, ya. Listo. Voy a hacer el grabset. Para eso yo voy a aprovechar esto y voy a copiarme esta partecita de aquí. En este caso tengo 6 etapas, ¿no? Solo son dos etapas más. Entonces, vamos a ver. Listo. Bien, a ver, vamos a poner un pequeño, una pequeña recompensa para el que trabaja, ¿ya? El que hace más rápido que yo, mucho ojo que yo voy a ir explicando, más rápido que yo y antes de que se termine la clase, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos, señorita Minaya? Se gana un punto, ¿ya? Ya dije. No, pues es que no puedo activar el micrófono, perdón. Ya, no hay problema. A ver. Y ahora no lo puedo apagar. Tienen que presentarlo. Listo, vamos a ver. Este es A más, C más, B más,
C a B, ¿no? Entonces, C menos, A menos y B menos. Siguiendo la misma secuencia, este va a ser A1, C1, B1, C0, A0 y B0. K0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al estar, ¿no es cierto? Que le voy a poner S1 más B0 por K4, o K4 por B0, K4 B0. Inge, los últimos dos deben ser K3 y K4 mismo. Ah, perdón, no, no, no. Deberían ser 5 y 6. Sí. Sí. Muchas gracias. 5 y 6. ¿Ya? Bien, entonces sería K6 aquí, ¿no? 6, K6 y aquí sería K1 negado. ¿Ya? Vamos con K1 es igual a K0 más K1, A1, perdón, K2 negado. Vamos con K2 es igual a K1 K1, a 1. ¿Qué más? K2 por K3 negado. Muy bien, vamos con K3. Aquí es igual K3. K2 por C1 más K3 por K4 negado. Ya, vamos con K4. K3 por B1 más K4 por K5 negado. Vamos con K5. 5 es K4 es igual a K4 por C0 más K5 por K6 negado. Vamos con K6. K6 K0 más K5 K6 por K0 negado. Listo. Muy bien. Si quieren, copien el pantallazo de esto y nos vamos a K ya directamente. Voy a poner uno nuevo. Voy a poner 3 cilindros. Voy a parar un ratito la... bueno, no, sigamos haciendo.
Inge, una consulta. Ahora necesariamente tenemos que hacer la parte del acondicionamiento de la señal. No le podemos hacer directamente como en la clase anterior. O sea, si ponemos Hagámosle por norma, ¿ya? ya. Sí, la Eh, norma. sí, por norma hagámosle, ¿ya? Como les decía, esto es muy repetitivo, entonces nos permite, nos permite ser muy, Inge, si es que de pronto no se acaba la clase y tengo que desconectarme, ¿puedo nomás? Por lo que ya vamos a... sí, no se preocupen. En 5 minutos debemos terminar esto, ¿no es cierto? Ese es el reto, terminar en 5 minutos. Si en caso no, ya no terminamos en los 5 minutos, yo sí me voy a quedar terminando y les subo el video completo ya. Y nos desconectamos nomás. Ya, gracias. Inge. Ya, ok. ¿Alguien ya le salió?
vamos a poner las ecuaciones. Bien, la clase se acabó, pero voy a continuar conectado para terminar el circuito. Ya en unos 10 minutos yo creo que ya se termina. Ya tengo el acondicionamiento. También tenemos ya el circuito de mando, ¿no es cierto? Ahorita voy a poner las ecuaciones. Entonces, K6 por B0. B0 es KM2 por K0 por K1 negado. K1 es igual a K0 por K1 por K2 negado. K2 es igual a K1 por A1, que K1 es A1 es KM2, ¿no? K3 es igual a K2 por C1 C1 es KM5 Dije, yo me puedo desconectar, es que ya tengo clase Sí. de seguridad. Sí, sigan nomás. Los que tienen clases vayan a la clase. Yo termino de hacer el video y les subo. ¿Ya? Les voy a subir para que quede. Después ustedes revisan, ¿ya? Sigan nomás, estamos despedidos. K4 es K3. Dije, Ajá. yo le quiero tomar una foto a las ecuaciones. No sé si me puede ayudar para. Dije, de pronto tomó lista. Ya dije, gracias. Gracias. Ya. K4 es K3 por B1. Inge, Dígame. de pronto tomó lista. Sí, ya tomé lista. Ya que me puede justificar.
Nombre, Gonzaga Cristian. ya le justifico, ¿ya? Que a mí también, Belalcázar, haga el favor, ¿ya? Ya. Les pongo como que, o sea, faltaron una hora, ¿no? Entraron a la segunda. Es decir, atraso. Ya ahí. Gonzaga y Belalcázar. C0 es KM. KM5 es C0, ¿no? Y K6, la última, es K5 por A0, que A0 es KM1. Ya. Solo voy a verificar. Y vamos con la etapa de potencia.
Uno más. Bien, ya estamos terminando. ¿Cómo les va? ¿Alguien ya terminó? Otra de las ventajas de Grapset es que nos permite, si es que hay un error, nos permite rastrear rápido el error, ¿no? Es una ventaja buena de Grapset. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner K1, K2, el orden, ¿no? K3, ¿cómo se puso? K3, K4, K5 y K6. ¿Ya? Y aquí voy a poner lo que es, por ejemplo, aquí es A más, luego viene C más, luego viene B más, luego viene C menos, luego viene A menos y luego viene B, ¿no? B menos y listo. Bien, vamos a ver si es que esto está bien. Vamos a simular. No va a simular. Voy a poner aquí el stop. Voy a poner el stop de esta. Entonces ya lo último que me falta es simplemente conectar el stop, ¿no? Que lo voy a conectar aquí. Y pues vamos a comenzar. Ahí me detecta. Voy a comprobar antes de... Tiene que estar encendido en K0. ¿Sí? ¿Está bien? También tiene que estar encendido en K5. ¿Sí? Y tiene que estar encendido en K6, ¿sí?
Parece que sí va a salir a la primera. Entonces... A ver, no sale C. B no está saliendo. Y la razón de que no sale B es que K3 no se está activando. Y si K3 no se activa, es porque aquí falta nombrar esta en K2. K2 es... Este es K2 por K3. Ya, ahí ha habido un error, ¿no? Y la siguiente, en cambio, es K3 es igual a K2 por C1. Ya, ahí sí va a salir. Vamos a ver. Haciendo el start. Sí, el error está en las conexiones. Justamente aquí no se activaba la última etapa y los nombres estaban bien. Entonces, el error estaba en estas conexiones. Había un empalme ahí y ese empalme no permitía la activación de esta última etapa, ¿no? Y ahí, en todo caso, ahí ya está funcionando correctamente, ¿no?